Capítulo 14. Gil se quedó de pie al borde de un gran pozo en mitad del húmedo túnel, mirando impotente la puerta que se hallaba al otro lado. La boca del pozo era demasiado ancha para llegar de un salto al otro lado, y no había forma alguna de bajar por un lado y luego subir por el otro. Al menos, ella no veía modo de hacerlo. Tendría que regresar y probar a entrar por la puerta que estaba cerca de la escalera. Su suspiro de frustración se convirtió en un estremecimiento. La fría humedad que emanaba de las paredes de piedra ya habría sido bastante mala sin que ella encima estuviera completamente empapada. Menudo pasadizo secreto para utilizarlo, tienes que pillar una neumonía. Un reflejo metálico llamó su atención cuando se dio la vuelta, con los pies haciendo chasquear el agua que tenía metida en las botas. Se agachó para ver mejor mientras se quitaba un mechón de pelo mojado que le tapaba los ojos. Era una pequeña placa de metal incrustada en una piedra, con un agujero de 6 lados del tamaño aproximado de una moneda en el centro. Volvió a mirar a la puerta y se quedó pensativa. Quizá pone en funcionamiento un puente o baja unas escaleras. No importaba, ya que no disponía del elemento necesario para ello. Era un callejón sin salida. Además, era poco probable que quienquiera que fuese la persona que había visto metiéndose debajo de la cascada hubiera logrado cruzar. Gil volvió a recorrer el tortuoso pasaje hacia la entrada del túnel, todavía sorprendida por lo que había encontrado detrás la cortina de agua. Al parecer, existía todo un complejo entramado de túneles debajo de la propiedad de Spencer. Las paredes del túnel eran desiguales y rugosas, y de tanto en tanto salían unos trozos de piedra caliza de ellas, pero en extraños ángulos. Sin embargo, la enorme cantidad de trabajo necesaria para crear aquel camino subterráneo era pasmosa. Finalmente, llegó hasta la puerta de metal que había cerca de la escalera y tuvo que esforzarse por reprimir el castañeteo de los dientes cuando una fría corriente procedente del patio superior recorrió su cuerpo. El ruido de la cascada le llegaba extrañamente apagado. El continuo y rítmico golpeteo de las gotas de agua que caían sobre el suelo de piedra sonaba mucho más fuerte, dando una atmósfera medieval a los túneles. Abrió la puerta. Y se quedó helada, sintiendo una intensa mezcla de emociones cuando vio a Barry Burton darse la vuelta para encararse con ella, con su revólver apuntándole al pecho. Ganó la emoción de la sorpresa. «Barry». Él bajó rápidamente su arma, con el mismo aspecto de sorpresa que ella, y con el mismo aspecto empapado. Su camiseta colgaba chorreando de sus anchos hombros, y su corto pelo estaba pegado al cráneo. «Gil. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Por lo visto, del mismo modo que tú, pero ¿cómo sabías?» Él levantó la mano, indicándole con el gesto que se callara. «Escucha». Ambos guardaron un intenso silencio. Gil miró arriba y abajo el pasillo de piedra, y no logró oír nada de lo que fuera que Barry hubiera oído. Había una puerta de metal a cada lado, semiocultas en la sombra provocada por la escasa luz. «Creí oír algo», dijo finalmente Barry. «Voces». Antes de que ella pudiera formularle ninguna pregunta, se dio la vuelta y la miró con una sonrisa insegura. «Mira, siento no haberte esperado, pero oí a alguien caminando por el jardín y decidí salir a mirar quién era. Encontré este lugar por casualidad. Tropecé y caí dentro. Es igual. Me alegro de verte aquí. Vamos a echar un vistazo por los alrededores a ver qué encontramos». Gil asintió, pero decidió mantener vigilado a Barry durante un tiempo. Quizás ella estaba paranoica, pero a pesar de lo que había dicho, Barry no parecía realmente muy contento de verla. «Espera y observa», le susurró su mente. De momento, era lo único que podía hacer. Barry encabezó la marcha hacia la puerta que se hallaba a la derecha, con el corte en alto. Tiró del pomo de la puerta, y ante sus ojos apareció otro túnel envuelto en sombras. A pocos pasos a la derecha había otra puerta de metal, más allá, el pasillo estaba completamente a oscuras. Barry le señaló con un gesto a Gil la puerta y ella asintió. Barry la abrió y los dos entraron en otro silencioso corredor. Gil suspiró para sus adentros mientras observaba detenidamente las paredes, deseando tener un trozo de tiza con ella. El túnel en el que se encontraban parecía idéntico a todos los que habían visto, aunque este giraba a la izquierda al final.
Ya se sentía perdida, así que esperaba que no hubiese muchos más giros y esquinas. «Hola. ¿Quién anda por ahí?». Una voz grave y familiar resonó procedente de algún punto por delante de ellos, y las palabras rebotaron por el eco del lugar. «Enrico», dijo Gil. «Gil, ¿eres tú?». Emocionada, Gil recorrió a la carrera los últimos metros que la separaban de la esquina, con Barry pegado a sus talones. El jefe del equipo Bravo todavía estaba vivo, y de algún modo había acabado allí abajo. Dobló la esquina y lo vio sentado con la espalda apoyada en la pared. El túnel se ensanchaba y acababa en un pequeño gabinete, por supuesto, también envuelto en sombras. «Quieta. No te muevas». Gil se detuvo en seco, mirando fijamente la bereta con la que Enrico la apuntaba. Estaba herido, y el reguero de sangre que le salía de la pierna había formado un charco en el suelo. «¿Estás con alguien, Gil?». Tenía los ojos negros entrecerrados con una expresión de sospecha, pero el cañón de su arma no osciló ni un milímetro. «Barry también está aquí, Enrico, ¿qué ha pasado? ¿De qué va todo esto?». Enrico se quedó mirándolos en cuanto Barry dobló cautelosamente la esquina, y durante un largo momento su mirada fue del uno al otro llena de nerviosismo. Por fin se derrumbó y bajó el arma mientras se desplomaba de nuevo sobre la pared. Barry y Gil se apresuraron a acercarse y se agacharon al lado del Bravo herido. «Lo siento», dijo Enrico con voz débil. «Tenía que asegurarme». Al parecer, defenderse de aquel modo le había hecho gastar sus últimas energías. Gil le tomó de las manos con suavidad, alarmada por la palidez de su rostro. La sangre continuaba saliendo de la herida, y ya tenía la pernera de los pantalones completamente empapada. «Todo esto ha sido un montaje, una trampa», dijo de forma entrecortada mientras la miraba con ojos temblorosos. «Me perdí y trepé por la valla. Vi los túneles. Encontré el papel. Hombre, ya lo sabía desde el principio». Barry parecía asustado, y su rostro estaba casi tan blanco como el de Enrico. «Aguanta, Enrico. Te sacaremos de aquí, solo tienes que quedarte tumbado». Enrico sacudió negativamente la cabeza sin dejar de mirar a Gil. «Hay un traidor en los Stars», susurró. «Él me dijo. Van». El cuerpo de Enrico casi saltó en el aire cuando dos agujeros aparecieron de repente en su pecho. La sangre comenzó a salir en grandes borbotones y, a pesar del resonante eco de los disparos, pudieron oír el ruido de unos pies lanzados a la carrera por el pasillo que estaba a sus espaldas. Barry se puso en pie de un salto y echó a correr, doblando la esquina mientras Gil apretaba impotente la cada vez menos temblorosa mano de Enrico. Su cuerpo se derrumbó definitivamente, muerto antes ni siquiera de llegar al frío suelo de piedra. La mente de Gil se llenó de preguntas mientras el eco de los pasos lanzados en la persecución de Barry se alejaban y el silencio volvía a reinar en las profundas sombras. ¿Qué papel había encontrado Enrico? Cuando el miembro del equipo Bravo había pronunciado la palabra traidor, ella había pensado inmediatamente en Barry, ya que actuaba de forma muy rara, pero él había estado justo a su lado cuando alguien había disparado 2 veces contra Enrico. ¿Quién lo ha hecho? ¿De quién hablaba Trent? ¿A quién ha visto Enrico? Gil sostuvo la mano de Enrico sintiéndose perdida y sola y esperó a que Barry regresase. Rebecca estaba registrando un viejo baúl que había apoyado en una de las paredes de la habitación en la que habían entrado, revolviendo sin duda montones de papel mientras Chris registraba el resto de la estancia. Los únicos elementos de mobiliario eran un camastro con las sábanas revueltas, una mesa escritorio y un antiguo y enorme mueble estantería. Después del frío y extraño esplendor de la mansión, Chris se sintió en cierto modo absurdamente agradecido por el ambiente más sencillo y normal. Habían llegado hasta una casa situada al final de un largo y tortuoso camino procedente del patio, un lugar mucho más pequeño e infinitamente menos intimidatorio que la mansión. La sala en la que habían entrado estaba construida con madera muy simple y sin decorar, lo mismo que los 2 dormitorios que habían descubierto justo al salir del silencioso pasillo. Chris supuso que habían encontrado la casa de algunos de los empleados de la mansión.
Se había fijado en el polvo del suelo de la sala de entrada en el que no se veía ni una sola huella, y se dio cuenta con resignada calma que ninguno de los otros miembros de los Stars había pasado por allí. Ni él ni Rebecca tenían modo alguno de regresar, por lo que la única opción que les quedaba era intentar encontrar otra puerta trasera y salir en busca de ayuda. A Chris no le gustaba la idea, pero no les quedaba más remedio. Después de un breve registro por encima de las estanterías, Chris se dirigió hacia la desgastada mesa escritorio de madera y tiró del primer cajón. Estaba cerrado con llave. Se agachó y recorrió con los dedos el fondo del cajón, sonriendo cuando tocó con la punta un grueso trozo de cinta adhesiva. ¿Es que la gente ya no ve películas? La llave siempre está pegada debajo del cajón. Tiró de la cinta adhesiva y una pequeña llave plateada cayó en su mano. Sin dejar de sonreír, abrió la cerradura y tiró del cajón. Lo único que había dentro era un mazo de cartas, unos cuantos bolígrafos y lápices, algunas gomillas, un arrugado paquete de cigarrillos. En su mayor parte, cachivaches varios, del tipo que siempre se acumula en los cajones de un escritorio. Premio. Chris levantó el grupo de llaves por el llavero de cuero, sintiéndose muy satisfecho consigo mismo. Si encontrar la salida resultaba así de fácil, estarían en Raccoon City en muy poco tiempo. Parece que hemos encontrado algo, dijo en voz baja con el llavero en la mano. El cuero tenía grabada a fuego la palabra alias por un lado, y por el otro tenía escrito a bolígrafo el número 345. Chris no tenía ni idea de la posible importancia del número, pero recordó el mote por el diario que había encontrado en la mansión. Gracias, señor alias. Si se suponía que las llaves pertenecían a aquel lugar, estaban mucho más cerca de salir de la propiedad de Spencer. Rebecca todavía estaba sentada al lado del baúl, rodeada de papeles, sobres e incluso unas cuantas fotografías que también había sacado. Parecía totalmente concentrada en lo que fuese que estuviese leyendo, y cuando Chris se acercó a ella levantó la mirada con unos ojos llenos de preocupación. ¿Has encontrado algo?, preguntó Chris. Rebecca levantó la hoja de papel que estaba leyendo. Un par de cosas. Escucha esto. Han pasado 4 días desde el accidente, y la planta 42 sigue creciendo y mutando a un ritmo increíble. Pasó de largo unas cuantas páginas hablando mientras lo hacía. Llama a esa criatura planta 42 y dice que la raíz se encuentra en el sótano. Aquí está. Poco después del accidente, uno de los miembros infectados del personal de investigación se volvió muy violento y partió el depósito de agua del sótano, lo que inundó toda la sección. Creemos que algunos residuos de los elementos químicos utilizados en las pruebas del virus te han contaminado el agua y han contribuido a las tremendas mutaciones de la planta 42. Ya se ha descubierto un número de brotes en otras partes del edificio, pero en este momento, la planta principal cuelga del techo de la gran sala de conferencias de la primera planta. Hemos llegado a la conclusión de que la planta 42 ha logrado desarrollar cierta sensibilidad al movimiento alrededor y se ha convertido en un ser carnívoro. Cuando se aproxima un humano, utiliza sus lianas tentaculares y prensiles para inmovilizar a la víctima, mientras otros miembros adaptados para atacar se pegan a la piel como si fueran sanguijuelas y extraen ingentes cantidades de sangre. Varios miembros del personal han caído víctimas de la planta. Esto tiene fecha del 21 de mayo, y está firmado por Henry Satton. Chris meneó la cabeza incrédulo, preguntándose de nuevo cómo alguien podía inventar un virus como ese. Parecía infectar todo lo que tocaba y contagiaba la locura, transformando al ser infectado en un carnívoro letal, siempre deseoso de sangre. Dios, y ahora una planta devoradora de hombres. Chris se estremeció, y de repente se sintió doblemente aliviado de poder salir de allí tan pronto. Así que también infecta a las plantas, dijo. Cuando realicemos nuestro informe, tendremos que... Es que eso no es todo, interrumpió ella mientras le entregaba con expresión preocupada una fotografía. Era una imagen borrosa de un hombre de mediana edad vestido con una bata de laboratorio. Estaba en pie delante de una sencilla puerta de madera. Chris la reconoció, era la misma puerta por la que habían entrado unos escasos 10 minutos antes, era la entrada a aquel edificio. Le dio la vuelta a la fotografía y leyó en voz alta la pequeña anotación escrita.
H. Sarton, enero de 1998. Punto 42. Se quedó mirando fijamente a Rebecca, comprendiendo al fin su mirada temerosa. Estaban en el punto 42. La planta carnívora estaba allí. Wesker se quedó de pie en la oscuridad del túnel sin luz. Su irritación fue en aumento mientras oía a Barry recorrer a la carrera los pasillos. Hill no se quedaría esperando eternamente, y el enfurecido señor Burton no parecía darse cuenta de que el asesino de Enrico simplemente se había metido en las sombras de la vuelta de la esquina, el lugar más obvio donde esconderse. Vamos, vamos. Había comenzado a pensar que las cosas iban bien desde que salieron de la casa. Había recordado la habitación subterránea cerca de la entrada a los laboratorios, y estaba casi seguro de que la medalla del lobo estaría allí. Además, los túneles estaban despejados. Había esperado encontrar fuera a los MA2, pero al parecer nadie había trasteado con los mecanismos de paso desde el accidente. Se habían separado para buscar la palanca que hacía funcionar los mecanismos de paso, y había estado a plena vista, colocado al lado del mismísimo mecanismo que ponía en funcionamiento. Todo habría salido a la perfección. Si el maldito Enrico Marini no hubiese pasado por allí y hubiese encontrado un papel muy importante que se le había caído accidentalmente a Wesker, su hoja de órdenes, directamente enviadas desde las oficinas centrales de Umbrella. Y para complicarlo todo, Hill había aparecido en los túneles antes de que Wesker pudiera acabar con el problema. Wesker suspiró para sus adentros. Si no era una cosa, era la otra. La verdad era que ese asunto se había convertido en un enorme dolor de cabeza desde el principio. Al menos, la seguridad de los departamentos inferiores no había sido activada, aunque no había tenido forma alguna de estar seguro hasta que llegaron a los túneles, y al haber llevado a Barry como seguro ante las posibles medidas de seguridad, ahora tenía que cargar con las consecuencias. Si la suma de dinero que le pagaban no fuese tan buena, sonrió, ¿a quién quería engañar? La suma era estupenda. Barry apareció después de lo que a Wesker le parecieron años, blandiendo su revólver a ciegas. El cuerpo de Wesker se tensó y esperó hasta que llegara al cuarto del generador. Ahora venía la parte peligrosa. Enrico había sido amigo íntimo de Barry. Justo cuando Barry entró en el cuarto, Wesker salió de las sombras y se puso a su espalda, clavándole el cañón de su pistola en los riñones. Comenzó a hablar al mismo tiempo en tono bajo y rápido. Sé que quieres matarme, Barry, pero quiero que pienses lo que estás a punto de hacer. Si yo muero, toda tu familia muere, y ahora mismo, me parece que Hill también va a tener que morir. Pero tú puedes impedirlo. Puedes detener todas estas muertes. Barry había dejado de moverse inmediatamente al sentir la punta del arma clavada en su espalda, pero Wesker advirtió la rabia apenas contenida de su voz, el odio en su estado puro. Has matado a Enrico, dijo con un gruñido casi animal. Wesker apretó aún más el cañón de su arma. Sí, pero no me quedó más remedio. Enrico había encontrado una información que no debería saber, así que sabía demasiado, y si le hubiera dicho a Hill todo lo que sabía sobre Umbrella, también habría tenido que matarla a ella. Vas a matarla de todas maneras. Vas a matarnos a todos. Wesker suspiró, y dejó que una nota de desesperación y súplica se filtrara en su voz. Eso no es cierto. ¿No lo entiendes? Solo quiero llegar al laboratorio y eliminar las pruebas antes que nadie más las encuentre. En cuanto destruya ese material, ya no habrá razón alguna para que nadie más resulte herido. Simplemente nos iremos. Barry se quedó en silencio, y a Wesker no le cupo duda alguna de que el hombretón quería creerle, quería desesperanzadamente creer que la situación era así de simple. Wesker le dejó dudar por unos momentos antes de presionarlo de nuevo. Lo único que quiero que hagas es que mantengas ocupada a Hill, que la mantengas a ella y a cualquier otro alejados de los laboratorios, al menos durante un tiempo. Le estarás salvando la vida, y te juro que en cuanto consiga lo que quiero, tú y tu familia no volveréis a oír de mí en toda vuestra vida. Esperó, y cuando Barry finalmente habló, Wesker supo que lo tenía en el bote. ¿Dónde están los laboratorios? Buen chico. Wesker bajó su arma y mantuvo la expresión de su rostro completamente neutra por si acaso Barry tenía una buena visión nocturna y le veía la cara.
Sacó un papel doblado de uno de los bolsillos de su chaleco y se lo puso en la mano a Barry. Era un mapa de los túneles del primer nivel de las instalaciones del subsuelo. Si por alguna razón no puedes mantenerla alejada de los laboratorios, al menos manténla a tu lado. Hay muchas puertas con cerraduras en el exterior por esa zona, y si la cosa se pone fea, puedes encerrarla hasta que todo esto haya acabado. Lo digo en serio, Barry, nadie más tiene por qué resultar herido. Todo depende de ti. Wesker dio un rápido paso atrás y recogió la palanca con la punta de 6 lados que había dejado al lado del generador. Se quedó observando a Barry durante unos cuantos segundos más, y vio como los hombros del grandullón se hundían y su cabeza se inclinaba de forma sumisa. Satisfecho, Wesker se dio media vuelta y salió de la estancia. En el muy poco probable caso de que cualquiera de los Stars llegara hasta los laboratorios, el señor Burton se encargaría de neutralizarlo para que no causara más problemas. Se apresuró a regresar a la entrada del túnel, felicitándose en silencio por volver a tener la situación bajo control mientras se acercaba al mecanismo del primer pasaje. Tenía que darse prisa. Había olvidado mencionarle unos cuantos detalles a Barry, como, por ejemplo, el destacamento experimental de seguridad que dejaría libre en los túneles en cuanto abriera aquel mecanismo por primera vez. Lo siento, Barry, tengo tantas cosas en la cabeza. Sería interesante ver cómo su equipo se comportaba frente a los 121, los cazadores. Ver cómo se enfrentaban la agilidad y la fuerza de los Stars contra aquellas criaturas iba a ser todo un espectáculo. Por desgracia, él se lo perdería. Era mucha mala suerte, porque los cazadores llevaban encerrados mucho tiempo, y tendrían muchísima, pero muchísima hambre. Capítulo 15. Barry tardaba mucho tiempo en volver, demasiado. Hill no tenía ni idea de la extensión total de aquellos túneles y, por lo que había visto, todos tenían el mismo aspecto. Era perfectamente posible que Barry se hubiese perdido mientras intentaba encontrar el camino de regreso. O quizás había encontrado al asesino, y al no tener apoyo alguno, puede que no regrese nunca. En cualquier caso, quedarse allí parada no le serviría de nada. Se puso en pie, miró por última vez la pálida cara de Enrico y le deseó la paz en silencio antes de alejarse. ¿Qué es lo que encontró que hizo que lo mataran? ¿Quién fue? Enrico solo había logrado decir que el traidor era un hombre, pero eso no aclaraba gran cosa. Excepto ella y la novata, todos los demás miembros del equipo Stars de Raccoon City eran hombres. Podía eliminar a Chase, ya que él mismo estaba convencido de que pasaba algo raro desde el principio, y tampoco era Barry, que había estado justo a su lado en el momento que habían disparado contra Enrico. Brad Vickers no era el tipo de persona dispuesta a correr ninguna clase de riesgo, y Joseph y Kenneth estaban muertos, así que... eso solo deja a Richard Aiken, a Forrest Speyer y a Albert Wesker. Ninguno de ellos le sonaba como posible traidor, pero al menos tenía que considerar la posibilidad. Enrico estaba muerto, y ella no tenía ya ninguna duda de que Umbrella había comprado a uno de los miembros de Stars. Se agachó para atarse mejor las empapadas botas cuando llegó a la puerta. Tenía que estar preparada, porque quienquiera que fuese el que había matado a Enrico, podía matarlos tanto a ella como a Barry, y puesto que no lo había hecho, Hill suponía que simplemente no quería matar a nadie más, que no andaría a la búsqueda de nuevos objetivos. Si se suponía que dicho individuo todavía se encontraba en aquel complejo subterráneo, ella tendría que ser todo lo silenciosa que fuese posible, si quería encontrarlo, porque los túneles eran excelentes conductores de sonido y amplificaban hasta el menor susurro. Abrió la puerta de metal y se quedó a la escucha. Luego se internó en el silencioso túnel, pegada a la pared. El corredor que se abría delante de ella carecía de luces. Prefirió retroceder por donde había llegado. La oscuridad era perfecta para una emboscada. No quería descubrir que estaba equivocada con respecto a las intenciones del atacante recibiendo un balazo en la cabeza. A través de las frías y ominosas paredes de piedra resonó un rugido bajo y reverberante, como el ruido de algo grande moviéndose pesadamente. Hill utilizó el sonido instintivamente para cubrirse y corrió varios pasos para alcanzar la siguiente puerta de metal justo cuando el rugido dejó de sonar. Se deslizó hasta el pasillo en el que se había topado con Barry y cerró suavemente la puerta tras de sí. ¿Qué demonios era eso?
Parecía que se estaba moviendo toda una pared. Se estremeció al recordar el techo que bajaba sin cesar en aquella habitación donde se había visto atrapada. Quizá los túneles también estaban llenos de trampas. Tendría que vigilar cada paso que daba. La idea de quedar completamente aplastada bajo toneladas de roca por algún extraño mecanismo subterráneo, como el que había al lado del pozo, con el agujero hexagonal, asintió lentamente para sí misma y decidió que tendría que ir a echar otro vistazo a las puertas a las que no había podido acceder antes. Quizás el asesino poseía la herramienta necesaria para abrirlas, y el sonido que había oído antes era el mecanismo de apertura en funcionamiento. Podía equivocarse, pero no perdía nada por echar un vistazo. Y, al menos, no me perderé. Extendió la mano para abrir la puerta por la que había llegado allí y se detuvo de repente, con la cabeza inclinada hacia un lado para escuchar mejor el extraño ruido que llegaba procedente del túnel a su espalda. Era una bisagra oxidada. ¿Alguna clase de pájaro? Era un sonido bastante fuerte, fuese lo que fuese. Tump, tump, tump. Ese sonido sí que lo reconocía. Pasos, e iban en su dirección. O bien era Barry o bien era alguien con su complexión física. Eran unos pasos pesados, lentos, pero demasiado separados entre sí, demasiado deliberados. Sal de aquí ahora mismo. Gil agarró la manivela metálica de la puerta y la abrió. Salió corriendo hacia el siguiente túnel, sin importarle ya el ruido que hacía. Aunque a veces no los interpretaba bien, sus instintos jamás le fallaban, y en aquel momento le estaban diciendo que no debía estar allí cuando quien quiera o lo que quiera que fuese que estaba provocando aquel ruido llegara hasta aquel lugar. Continuó corriendo por el pasillo de piedra, alejándose de la escalera que llevaba de regreso al patio exterior, y, llegado el momento, decidió que era mejor aminorar la marcha. Respiró profundamente. No podía seguir corriendo de esa manera hacia adelante, era muy posible que hubiera más peligros aparte del que se encontraba a su espalda. La puerta se abrió detrás de ella. Gil se giró y alzó su arma. Y se quedó mirando horrorizada a la criatura que estaba allí. Era enorme, con una silueta humana. Pero allí acababa el parecido. Estaba desnuda y carecía de sexo. Todo su cuerpo musculoso estaba cubierto por una piel parecida a la de los anfibios y de un color verde oscuro. Estaba tan inclinado sobre su espalda que sus brazos increíblemente largos casi tocaban el suelo, y tanto las manos como los pies acababan en unas garras de aspecto muy afilado. Sus ojos, pequeños y de un color claro luminoso, resaltaban en su liso cráneo reptilesco. La extraña criatura giró la cabeza y fijó su mirada en ella. Su amplia mandíbula inferior bajó, y soltó un chillido agudo como jamás había oído Gil antes, un grito que llenó su mente de un terror letal. Gil disparó, y 3 proyectiles se incrustaron en el pecho de la criatura, lanzándola hacia atrás. El ser trastabilló y se desplomó contra la pared del túnel. Lanzando otro feroz aullido se abalanzó hacia ella, impulsándose sobre sus poderosas piernas y con las garras extendidas hacia adelante, dispuestas a agarrar y desgarrar su carne. Disparó una y otra vez mientras la criatura corría hacia ella, y los proyectiles arrancaron trozos de carne e hiciera saltar al aire chorros de sangre. Finalmente, la criatura se desplomó a un par de metros de ella, sin dejar de chillar y lanzando zarpazos con una de las garras en un intento por agarrarle las piernas. Un olor animal llegó hasta su nariz, un olor que hablaba de lugares oscuros y rabia salvaje. Dios, ¿por qué no muere? Gil apuntó la bereta hacia la parte posterior del cráneo y vació el cargador. Continuó disparando mientras la carne verdosa se abría y los huesos saltaban astillados, aun cuando las balas perforaron la masa pulposa y sonrosada de su cerebro. Clic, clic, clic. No había más balas. Bajó el arma mientras todo el cuerpo le temblaba. Se había acabado, la criatura estaba muerta, pero había sido necesario casi un cargador completo, 15 proyectiles de 9 milímetros, y los últimos 7 u 8 a quemarropa. Sacó el cargador vacío sin dejar de mirar al monstruo caído y metió un nuevo cargador en la bereta antes de enfundarla. Sacó la escopeta Remington de la funda a su espalda y se sintió reconfortada por su peso y solidez. ¿En qué demonios estaban trabajando aquí? Parecía que los investigadores de Umbrella habían desarrollado algo más que un virus.
Algo igual de letal, pero con garras. Y puede que haya más como este. Jamás había tenido un pensamiento tan horrible. Gil agarró con fuerza la escopeta, se dio la vuelta y comenzó a correr. Chris y Rebecca recorrieron un largo pasillo de madera, mirando alrededor a cada paso que daban. De cada grieta y agujero de las esquinas entre la pared y el techo salía lo que parecía hiedra seca y muerta. Era una extensión de color hueso que recorría las planchas de madera como si fuese un gigantesco hongo. Parecía inofensivo, pero después de lo que Rebecca le había leído acerca de la planta 42, Chris se mantuvo alerta y preparado para salir corriendo. Después de revisar todos los papeles del baúl, Rebecca había encontrado un informe sobre una clase de pesticida que al parecer podía fabricarse en el punto 42, y que ellos denominaban Impacto B. Se había llevado el informe consigo, aunque Chris dudaba que llegara a ser útil. Lo único que quería era encontrar la salida y, si podían esquivar aquella planta asesina, mucho mejor. La sala delantera había estado libre de cualquier ramificación de la planta, aunque Chris no habría dicho que era zona segura. Además de los dos dormitorios al lado de la puerta delantera, habían encontrado una habitación de descanso bastante ominosa. Chris había echado un vistazo en su interior, y todas las alarmas internas habían saltado en su cabeza, aunque no había descubierto por qué. No había ningún peligro visible. Lo único que había en la estancia era la barra de un bar y un par de mesas. Sin embargo, a pesar de la aparente calma del lugar, Chris había cerrado rápidamente la puerta y ambos habían pasado de largo. Su instinto era razón más que suficiente para alejarse de allí. Se detuvieron delante de la única puerta que había en el largo y sinuoso pasillo, sin dejar de mirar de forma nerviosa la hiedra seca que había cerca del tejado. Chris tiró del pomo. La puerta se abrió. Una bocanada de aire húmedo y caliente surgió de la estancia mal iluminada, con un fuerte aroma tropical, solo que tenía una ligera nota desagradable, como si fuera el hedor de la fruta podrida. Chris puso instintivamente a Rebecca detrás de él al ver las paredes de la habitación. Estaban completamente cubiertas del mismo tipo de excrescencia vegetal que habían encontrado en el pasillo, solo que en este caso, aquella especie de hiedra mostraba un aspecto vivo e hinchado, con un verde parecido al de la bilis. Del interior de la habitación surgió un ligero susurro como una leve sensación de movimiento, y Chris se dio cuenta de que procedía de la propia planta de aspecto enfermizo. Las paredes temblaban con un extraño efecto óptico mientras las lianas no dejaban de crecer y extenderse. Rebecca intentó pasar al lado de Chris para entrar y este extendió el brazo para detenerla. ¿Qué? ¿Estás loca? Creí que habías dicho que esa cosa chupaba la sangre. Ella negó con la cabeza sin dejar de mirar las temblorosas paredes llenas de vida. Esta no es la planta 42, al menos, no la parte de la que hablaba el informe. La planta 42 tiene que ser mucho más grande y debe tener mucha mayor movilidad. Nunca he estudiado mucha fitobiología, pero según lo que dice el informe debemos buscar un angiosperma con follaje móvil. Se detuvo y sonrió nerviosa. Lo siento. Piensa en una gran planta bulbosa con lianas de 3 a 6 metros retorciéndose. Chris sonrió. Estupendo. Gracias por tranquilizarme. Entraron en la gran habitación, procurando no caminar demasiado cerca de las siseantes paredes. Había otras 3 puertas aparte de la que habían utilizado para entrar. Una estaba justo frente a la entrada, y las otras estaban enfrente la una de la otra a su izquierda, donde la habitación se ensanchaba. Chris se dirigió hacia la puerta situada frente a la entrada, seguido de Rebecca, ya que probablemente era la que los llevaría al exterior de aquel edificio. La puerta no estaba cerrada con llave, y Chris comenzó a empujarla para abrirla. ¡Bam! La puerta se cerró con un fuerte golpe, lo que hizo que ambos dieran un salto atrás al mismo tiempo que levantaban las armas. A continuación oyeron una serie de golpes fuertes y deslizantes, como si alguien al otro lado le estuviese dando patadas a las paredes. Pero los golpes sonaban por todos lados por arriba del marco de la puerta, a ambos lados y por todos los rincones de la habitación contigua. Dijiste un montón de lianas, ¿verdad? Preguntó Chris a Rebecca. Ella asintió. Creo que acabamos de encontrar a la planta 42.
Se quedaron escuchando durante unos momentos, y Chris pensó en la fuerza y el peso necesarios para mantener cerrada una puerta de semejante modo. Sin duda, es más grande y más móvil y quizás está bloqueando la única salida de este lugar. Estupendo. Retrocedieron y regresaron a la zona abierta. Se quedaron mirando a las otras dos puertas. La que estaba a su derecha tenía el número 002 encima del marco. Chris sacó el llavero que había encontrado en el cajón y rebuscó entre las distintas llaves hasta encontrar la que tenía ese número. Abrió la puerta y entró, con Rebecca pegada a su espalda. A la izquierda había una puerta más pequeña que daba a un lavabo, silencioso y polvoriento. La habitación era un dormitorio, con un camastro, una mesa escritorio y un par de estanterías. No había nada de interés. Oyeron otra serie de golpes fuertes y apagados procedentes del otro lado de la pared más alejada y retrocedieron deprisa hacia la húmeda habitación de paredes siseantes. Chris luchó contra la creciente certidumbre de que tendrían que enfrentarse a la planta si querían salir de allí. No necesariamente. Puede que haya otro modo de salir de aquí. Tal como estaban saliendo las cosas, no lo creía posible. Desde los tambaleantes zombies que acechaban en el edificio principal hasta la carrera bajo la lluvia de serpientes cayendo de los árboles, todas y cada una de las partes que había en la residencia Spencer parecían diseñadas para que nadie la abandonara. Chris dejó a un lado los pensamientos negativos mientras se aproximaban a la última puerta de la sombría estancia, pero aquellas ideas regresaron inmediatamente cuando vio un pequeño teclado verde adosado a un lado del marco de la puerta. Probó a abrir la puerta, pero el pomo solo se movió unos milímetros. Era otro callejón sin salida. Es una cerradura de seguridad, dijo suspirando. No hay forma de entrar si no sabes el código secreto. Rebecca frunció el entrecejo mientras observaba detenidamente las pequeñas luces rojas encendidas encima de los botones numerados. Podemos ir probando hasta pulsar la combinación correcta. Chris negó con la cabeza. ¿Sabes las probabilidades que tenemos de dar por casualidad con la secuencia de números correcta? Se detuvo. Se quedó mirándola fijamente. A continuación rebuscó en su bolsillo el llavero que había encontrado en la mesa de la entrada. Prueba con 3, 4, 5, dijo, observando con atención a Rebecca mientras ella pulsaba obedientemente los números que le había indicado. Vamos, señor Alias, no nos falles. El conjunto de luces rojas parpadeó y después se apagó una por una. Cuando la última lucecita roja se apagó, oyeron un clic procedente del interior de la puerta. Chris sonrió de oreja a oreja y empujó la puerta para abrirla. Y sintió que la moral se le venía al suelo cuando miró el interior de la pequeña habitación. Estaba llena de anaqueles polvorientos repletos de pequeñas botellas y redomas, además de un fregadero oxidado. No era la salida que esperaba encontrar. No, eso hubiese sido demasiado fácil. Dios sabe que no podemos tenerlo tan fácil. Rebecca entró a paso ligero en la habitación. Se acercó a uno de los anaqueles y observó detenidamente las distintas botellas, murmurando sus nombres mientras las miraba. Iosiamina, anhídrido, dieldrina. Se giró hacia él. Ahora era ella la que sonreía de oreja a oreja. Chris, podemos matar la planta. Ese veneno, el impacto B, es una fitotoxina, y puedo mezclarla aquí. Si podemos llegar al sótano y encontrar la raíz de la planta. Chris le devolvió la sonrisa. Entonces podremos destruirla sin tener que luchar contra esa condenada criatura. Rebecca, eres un genio. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10, 15 minutos como mucho. Los tienes. Quédate aquí. Volveré lo antes posible. Rebecca empezó a bajar botellas de los anaqueles al mismo tiempo que Chris cerraba la puerta y comenzaba a recorrer al trote el camino que lo llevaría hasta el pasillo que se encontraba más allá de las susurrantes paredes de color verde oscuro. Iban a derrotar a aquel lugar y, en cuanto lograran salir de allí, Umbrella se las iba a pagar todas juntas. Barry estaba de pie al lado del frío cuerpo de Enrico, con el mapa de Wesker arrugado en el puño. Gil ya no estaba para cuando había regresado al lugar, pero en lugar de ponerse a buscarla, se había quedado allí paralizado, incapaz siquiera de apartar la vista del cadáver de su amigo asesinado. Es culpa mía.
Si no hubiese ayudado a Wesker a salir de la casa, todavía estarías vivo. Barry se quedó mirando con tristeza el rostro de Enrico. Se sentía tan lleno de vergüenza y culpabilidad que ya no sabía qué hacer. Sí sabía que debía encontrar a Gil, que debía mantenerla alejada de Wesker, mantener a su familia a salvo. Pero aún así, no podía alejarse del cadáver. Su mayor deseo en ese momento era poder explicarle a Enrico lo que había ocurrido, hacerle entender por qué la situación había llegado a ese punto. Tiene a Katy y a las niñas, Enrico. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino obedecer sus órdenes? El miembro del equipo Bravo se quedó mirándolo con unos ojos fijos y ligeramente velados, unos ojos que ya no veían. No mostraban acusación alguna, ni comprensión, ni nada de nada. Incluso si Barry continuaba ayudando al capitán y todo lo demás salía como se suponía, aún así Enrico Marini continuaría muerto, y Barry no sabía cómo podría vivir sabiendo que él era el responsable de aquello. El eco de unos disparos resonó en los túneles. De muchos disparos. Gil. Barry giró la cabeza de repente. Su mano se dirigió inmediatamente a desenfundar su arma. Aquellos disparos lo hicieron ponerse en movimiento cuando la rabia le recorrió el cuerpo. Solo cabía una explicación: Wesker había encontrado a Gil. Barry comenzó a correr, abrumado por la idea de que otro de los miembros de Stars muriera a manos del traidor, al mismo tiempo furioso por haber creído las mentiras del capitán. La puerta que se encontraba justo delante de él se abrió de golpe, estampándose contra la pared, y Barry se detuvo en seco. Todos los pensamientos que tenía sobre Wesker, Enrico y Gil desaparecieron de repente al ver la figura encorvada que tenía delante. Su mente no podía comprender lo que veía, sus asombrados ojos le suministraban retazos de información al cerebro, información que no tenía sentido. Piel verde. Ojos penetrantes de color naranja. Garras. Aquello aulló, un grito horrible y agudo, y Barry dejó de pensar automáticamente. Apuntó y apretó el gatillo, y el aullido se convirtió en un gemido gorgoteante cuando el pesado proyectil destrozó la garganta de aquel ser y lo arrojó al suelo. La criatura agitó salvajemente los brazos mientras la sangre manaba a grandes borbotones del todavía humeante agujero. Barry oyó varios crujidos como el de huesos al romperse, y vio más sangre que salía a borbotones de los puños de la bestia cuando sus largas y gruesas garras se partieron contra la pared de roca. Barry se quedó mudo mientras observaba a la criatura que continuaba moviéndose violenta y espasmódicamente, respirando a través de la burbujeante herida como si todavía estuviese intentando aullar. Aquel disparo tendría que haberle arrancado el cuello, separándoselo de la cabeza, pero tardó otro minuto largo en morir. Sus frenéticos movimientos fueron reduciéndose de forma gradual a medida que la sangre salía a chorros y la debilitaba. Finalmente, dejó de moverse, y al fijarse en el enorme charco que se extendía a sus pies, Barry se dio cuenta de que se había desangrado hasta morir y que no había perdido la conciencia en ningún momento. ¿Qué es lo que acabo de matar? ¡Qué cojo! Otro aullido muy semejante al lanzado por la criatura que acababa de matar resonó en el túnel exterior, y el húmedo aire se vio inundado de horror cuando a él se añadieron un segundo, y después un tercero. Aquellos gritos animales se elevaron de tono hasta convertirse en algo furioso y antinatural, los aullidos de unas criaturas que no deberían existir sobre la faz de la tierra. Barry metió unos dedos temblorosos en la bolsa colgada del cinturón donde guardaba la munición y sacó unas cuantas balas para recargar el revólver mientras rezaba con la esperanza de disponer suficientes proyectiles. Y para que los disparos que había oído no fuesen la última resistencia de Gil.